Luis Felipe Castrillón es un docente nacido en Manizales, que hace 16 años se dedica a la educación. Proveniente de un hogar humilde, ¿sería esta la condición que le permitiría entender a temprana edad que formarse y educarse era la manera de salir adelante? Con el pasar de los años también comprendió de manera más asertiva que la educación es un derecho público que hay que defender. Así en la ciudad de Manizales, primordialmente en la época de transición, estuve en una guardería que quedaba en La Sultana, por el centro piloto, y posteriormente ingresó a la escuela John F. Kennedy de Minitas. Allí hice toda mi primaria, posteriormente inicio la preparación del bachillerato en el Instituto Mariscal Sucre y de allí pues salgo a prestar el servicio militar obligatorio, o sea que no es prestar, me obligaron. Pero bueno, en ese sentido, regreso del servicio militar acá a Manizales, me devuelvo para Cali, en donde trabajo alrededor de 4 años como mesero y allí pues entendí que debía superarme entrando a la universidad. Regreso nuevamente a Manizales, entro a la Universidad de Caldas a estudiar licenciatura en Ciencias Sociales. Saliendo ya de la carrera, empiezo mi trabajo como profesor, primero en la práctica en la San Juan Bautista de la Salle de la ciudad de Manizales, posteriormente como egresado empiezo a trabajar en el Colegio Mayor de Nuestra Señora, en donde estuve desempeñándome en el oficio de docente de Ciencias Sociales por 2 años y medio. De allí pasé el concurso del magisterio, en donde inicié el trabajo en la Serranía Alto del Nudo del municipio de Dos Quebradas, Risaralda, y allí cumplida la fase de 3 años, logro el traslado para la ciudad de Manizales, en donde empiezo a enseñar en la institución educativa Malabar, hasta el momento que me liberaron y pues vengo a parar a esta institución educativa, la Asunción, y pues aquí vamos. Desde el comienzo de sus estudios emprendió todo un proceso investigativo que culminaría con la maestría y el cual dio como resultado una mirada a la geografía humana desde el conflicto social y armado colombiano, producto que le abrió la oportunidad de ser docente universitario. Como soy profesor en 2 escenarios que, digamos, se constituyen a sí mismos, porque es como un ciclo, ¿cierto? Entonces, primero yo, como egresado de Ciencias Sociales, pues hago un trabajo basado en el ámbito de la geografía, primordialmente la geografía de la percepción y la geografía humana, bajo un esquema que trataba de explicar el por qué hay cambios estructurales en las ciudades. Y esto pues nos llevó a plantear una teoría sobre el hipo-urbano. Ese hipo-urbano trasciende a hipo-regional, en lo cual pues eso termina en una pregunta que fundamentalmente es por qué los barrios periféricos de las ciudades son violentos. Bajo esa pregunta geográfica, ¿cierto?, es cuando yo me meto a la historia de la violencia y el conflicto en Colombia. Para ese entonces inicio la maestría en educación en la Universidad de Caldas y estaba trabajando en el Colegio Mayor de Nuestra Señora, y allí empiezo a visualizar un poco las comprensiones del conflicto social y armado en Colombia, dando como resultado una tesis sobre el conflicto que se tituló Hemofagogia del color, los herederos vergonzantes del sectarismo político. Allí entonces en los seminarios de maestría pues hay unos debates muy interesantes a nivel grupal y con el profesor, y me llega la propuesta de que ¿por qué no podría yo dar las cátedras sobre epistemología de las ciencias sociales? A lo cual pues no fui poco receptivo, inmediatamente inicié ese proceso y estando dando las cátedras de epistemología de las ciencias sociales que se adscribían al Departamento de Estudios Educativos, pues inmediatamente el Departamento de Historia y Geografía me hace un llamado, una vez que yo fui egresado de allí, para que ingresara con ellos a enseñar diferentes materias como lo que fue
historia de la violencia en Colombia, epistemología de las ciencias sociales, pero también historia de América Latina, historia colonial, historia política, entre otras muchas que hoy por hoy, digamos, ya he ido formando unas líneas de pensamiento como lo es historia y memoria, como lo es construcción de la ciudadanía en América Latina, historia social y política de Colombia, y también tendríamos historia del conflicto, procesos de paz e historia de la guerra en Colombia. Este trasegar formativo por la historia sería el camino que lo llevaría hacia las ciencias sociales y el descubrimiento de nuevas dinámicas que le permitieran enseñarlas en las aulas, además de agregarle ese tinte investigativo. A partir de allí pues hay un puente muy interesante porque paralelo a ser docente catedrático de la Universidad de Caldas, también soy nombrado con el magisterio, ¿cierto?, acá en Manizales, y eso me permite hilar bajo la dinámica de la didáctica de las ciencias sociales, cómo se enseñan ciencias sociales en el aula, y también se toma el aula como un centro de investigación en el aula. Y allí es donde, pues, por ejemplo, llegué a la pregunta sobre cuáles son las representaciones de la paz, ¿cierto? Y las representaciones y prácticas de esa paz, cómo se viven en el aula. Y eso, cómo se extiende a la dinámica municipal, regional, nacional, continental y global. Y ese ha sido el resultado de los trabajos Shock y Resistencia en Colombia, la construcción de paz para el posacuerdo, y la tesis doctoral, que es la segunda parte, Shock y Resistencia, la resiliencia como un acto de la imaginación moral. Y aquí estamos, vamos a ver en qué continuamos.